Saludos cordiales. Bienvenidos al foro académico Perspectivas Redimensionadoras en la Administración y Gerencia de Instituciones Deportivas. Soy el doctor Carlos Arturo Tovar, facilitador precisamente de la unidad curricular denominada Administración y Gerencia de Instituciones Deportivas. Tenemos el privilegio de contar con 5 extraordinarios facilitadores, colegas docentes universitarios, quienes de manera multidisciplinaria disertarán sobre una temática totalmente importante y actualizada, digna de considerar por parte de todos los que estén observando este video. A continuación, iniciaremos con la participación de la doctora Miriam Josefina Rodríguez Quiroz. Ella va a hablar sobre el accionar gerencial en la esfera deportiva, una perspectiva desde el pensamiento complejo. Hablar de Miriam Rodríguez es hablar de una figura totalmente consolidada en el sector educativo. Ella es docente titular de la Universidad Deportiva del Sur, es de la casa, doctora en Ciencias de la Educación, con postdoctorado en Ciencias de la Educación y Humanidades, magíster en Administración de la Educación, licenciada en Educación y Orientación, profesora en Castellano y Literatura, investigadora, ponente y conferencista en eventos regionales, nacionales e internacionales, facilitadora en doctorados de Educación y Gerencia Avanzada, tutor y jurado de múltiples investigaciones en diversas universidades del país, tanto de pregrado como en posgrado. Desempeñó durante 7 años ininterrumpidos el cargo de directora de jefa de zona educativa aquí en nuestro estado Cojedes, miembro activo del Consejo Científico del Estado Cojedes, líder de la línea de investigación formación del profesional vinculado a las ciencias sociales y humanas, actualmente jefa de creación intelectual en la Universidad Deportiva del Sur. Prestemos atención a la disertación de la doctora Miriam Josefina Rodríguez. Un saludo cordial a todos los participantes de este foro académico denominado Perspectivas Redimensionadoras en la Administración y Gerencia de Instituciones Deportivas, facilitado por el doctor Carlos Arturo Tovar, a quien pues de manera especial agradezco la invitación a participar con ustedes compartiendo algunas consideraciones sobre el accionar gerencial en la esfera deportiva, una perspectiva desde el pensamiento complejo. Comienzo comentándoles que el pensamiento complejo considera la interconexión de múltiples factores. Esa interconexión significa, que hay que considerarlos, que hay que tomarlos en cuenta, y son fundamentalmente la incertidumbre y la dinámica de cambio constante. Como todos sabemos, lo único que no cambia es justamente el cambio, ¿no? De las circunstancias, de los contextos, de las teorías, de las estrategias, de la planificación, en fin, son elementos que hay que considerar desde el pensamiento complejo. Aprovecho para compartir con ustedes un pensamiento de Morín, porque si estamos hablando de la complejidad, es un autor indiscutible para considerarlo. Dice Morín: la complejidad es la consideración de incertidumbre, del caos, de la no linealidad, de la impredecibilidad y las contradicciones como elementos sustanciales del abordaje de la realidad. Un gerente en cualquiera de las esferas en que se mueva, pero particularmente en el ámbito educativo, va a abordar la realidad no desde el pensamiento simple, debe hacerlo entonces desde el pensamiento complejo, porque la realidad es compleja. La realidad requiere del manejo de sus complejidades por parte de quienes están al frente de las gestiones, en este caso del deporte. Ese abordaje, por supuesto, es difícil y desde la perspectiva del pensamiento convencional no es posible que se pueda cubrir todos los elementos, todos los factores, todos los aspectos que forman parte de esa realidad en esa sociedad compleja en la que vivimos hoy día. Muy bien, ubicados entonces en lo que es ya el pensamiento complejo,
específicamente en el contexto de la gerencia deportiva, esta nos invita a trabajar con algunos factores que son imprescindibles dentro de esa perspectiva desde el pensamiento complejo. Uno, reconocer la interdependencia, lo comentábamos anteriormente, estamos interconectados absolutamente con todo, no solo a través de las redes sociales. Es que el ejercicio gerencial en el deporte en la actualidad tiene que considerar elementos como la política, la economía, la sociedad, el entorno inmediato, en la región específica donde le corresponde desarrollarse, todos los elementos que de alguna manera van a incidir en ese ejercicio gerencial. 2, aceptar la incertidumbre, lo comentábamos también. ¿Y en qué consiste la incertidumbre? Se trata precisamente de que no tenemos la certeza sobre lo que puede ocurrir, no solamente por situaciones imprevistas de la naturaleza, sino incluso situaciones muy propias de la gerencia, de la vida pública, de la vida deportiva. Entonces es importante planificar estando conscientes de que no tenemos una seguridad total y absoluta de lo que puede ocurrir. Tercero, fomentar la creatividad y la innovación. Hoy día, con la tecnología, el avance tecnológico que se tiene, no podemos planificar ni actuar gerencialmente de espalda a esa tecnología. Y por supuesto, el gerente debe poner de manifiesto también su creatividad. Considerar el contexto. Esto es muy importante porque no es lo mismo trabajar desde una empresa privada que desde una empresa pública. No es lo mismo estar ubicado en una ciudad que en una población con menos recursos, como un pueblo o una ciudad mucho más pequeña. Es importante también promover la participación y el diálogo. ¿Qué significa esto? Dentro de la organización, bien sea porque diriges un club, una asociación, una institución, una empresa, un ente vinculado al deporte, cada una de esas personas tiene siempre algo que aportar, alguna acotación, alguna inquietud. Es importante escucharlo y considerar también esos aportes. Apostar por la formación continua. Y cuando hablamos de esto no nos referimos solamente a la formación del gerente en todo lo que implica su formación gerencial, profesional, deportiva, el conocimiento global del contexto en el que está, sino también velar por la formación del personal que le rodea. El liderazgo que debe llevar a cabo el gerente desde la perspectiva del pensamiento complejo, desde la complejidad, tiene que ser un liderazgo transformacional que inspire y motive a su personal. Ya pasó esa época de andar con el látigo y que me respetan porque soy la autoridad. Es importante también gestionar el conocimiento. El conocimiento no nos llega así por obra y gracia de la vida. Es importante indagar, por lo tanto el gerente también del deporte tiene que ser un investigador permanente, estar actualizado. Es importante también el desarrollo de equipos resilientes, es decir, frente a las circunstancias adversas, contar con equipos que no se doblegan o que se doblan pero se enderezan con facilidad para enfrentar esas circunstancias. Es importante también el manejo de las estrategias flexibles y adaptativas, es decir, no se trata de imponer, se trata justamente de trabajar con los equipos con cierta flexibilidad y con esa capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos. Y por último, aplicar la evaluación continua y la retroalimentación correspondiente a esos procesos de evaluación. Y ya para finalizar, insistir en que desde la perspectiva del pensamiento complejo en la gerencia deportiva, es importante considerarla como una guía para nuestra acción gerencial y que esa acción gerencial esté orientada hacia la creación de organizaciones deportivas más resilientes, que sean innovadoras y que por tanto estén orientadas al éxito. Por otro lado, quiero citar el pensamiento, una expresión, una afirmación de Rojas, hecha en el 2009, que dice que el pensamiento complejo es capaz de ver más allá de lo evidente, pues no se queda en el estadio perceptivo,
en lo establecido o en lo instituido. Fíjense que nuevamente se nos llama a la creatividad, a ser estratégico, a hacer una planificación amplia, flexible y adaptativa. Eso tiene que ver entonces con el manejo y la puesta en práctica del pensamiento complejo. Continúa el planteamiento de Rojas diciéndonos que el pensamiento complejo desde la gerencia o a partir del ejercicio gerencial busca observar lo que no ha sido visto, pensar lo que no ha sido pensado y sentir lo que no se ha sentido antes. ¿Qué significa esto? Que debemos ser creativos, innovadores, que debemos tener iniciativa y que debemos gerenciar entonces con un liderazgo que mueva al éxito a el deporte, a la institución, al club, a la asociación y a todos los que están involucrados bajo la gestión de un gerente que lo hace desde la perspectiva del pensamiento complejo. Continuamos con la segunda ponente, extraordinaria colega, también de la casa, la doctora Lilia Marbelis Enríquez. Ella es una destacada académica y conferencista nacional e internacional, con una sólida trayectoria en el ámbito educativo y la gestión deportiva. Doctora en Ciencias de la Educación, con estudios postdoctorales en Gerencia Educativa. Ha dedicado su vida profesional a la investigación y al fortalecimiento de procesos formativos y organizacionales, conectando el saber filosófico con la praxis pedagógica. Su formación incluye un título como magíster en Gerencia del Deporte, un máster en Gestión y Administración del Deporte, lo que la posiciona como referente en temas de liderazgo, planificación estratégica y desarrollo institucional en contextos deportivos. Además, es abogado y socióloga, lo que le permite abordar la gestión del talento humano y su dinámica sociopolítica desde una perspectiva jurídica, social y ética, integrando miradas interdisciplinarias que enriquecen su enfoque académico y profesional. Ella va a hablar sobre las tendencias en la gestión del talento humano, profundizando en la cultura de la confianza y la humanidad. También prestemos meticulosa atención. Vamos a conversar sobre la tendencia en la gestión del talento humano hacia una cultura de la confianza y la humanidad. Tenemos que hoy en día en la era digital la automatización llegó para quedarse. Esto permite una mayor flexibilidad en el trabajo. Hoy en día se habla del trabajo remoto, un aprendizaje continuo y la experiencia del empleado como un elemento fundamental que aporta a la empresa. El aprendizaje continuo puede darse de manera formal e informal. La manera formal sería a través de todos aquellos cursos, talleres y todo ese proceso de formación que está dirigido por parte de la empresa. Pero también existe el otro proceso de aprendizaje que es el informal, el cual se da entre los trabajadores. Es por esto que el mix de las diferentes generaciones y la cooperación laboral es algo fundamental. Eso permite valorar tanto los trabajadores junior como el trabajador senior. Cada uno va a aportar desde su experiencia, desde su forma de ver la resolución de los problemas, un elemento fundamental y que van a contribuir en un proceso de aprendizaje entre los mismos trabajadores. Por otra parte, tenemos que las macro tendencias están involucradas con los entornos laborales flexibles, inclusivos y centrados en el bienestar de los empleados. Para ello se requiere un ambiente de trabajo positivo, donde se centre en los valores y principios, una comunicación abierta y honesta, en un trabajo en equipo y colaborativo, el reconocimiento del esfuerzo y las contribuciones de los trabajadores y un equilibrio, siempre buscar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Esto va a permitir que haya un mayor acercamiento entre los trabajadores.
Por otra parte, también es importante considerar crear equipos de diversidad cognitiva, es decir, que hayan personas, pueden haber personas con un alto profesionalización, pero también personas que sencillamente están iniciando su proceso de desarrollo personal y profesional, lo cual va a contribuir a un aprendizaje y a buscar el equilibrio en la toma de decisiones. También tenemos que el liderazgo debe ser inclusivo. Debe involucrarse todo lo que tiene que ver con los conocimientos sobre la planificación de personal, el desarrollo organizacional, la gestión del desempeño y de las relaciones laborales, lo cual es clave para asegurar equipos realmente competentes y motivados. Esto se logra a través de un líder transformador, ¿ok?, el cual va siempre a motivar el aprendizaje continuo, garantizando que todo empleado encuentre un lugar en el que pueda desarrollarse y crecer. Por otra parte, tenemos que a través de la eficiencia de un líder transformador se puede lograr realmente un desarrollo operativo a través del compromiso, la motivación y el entusiasmo de sus trabajadores. El trabajo híbrido y remoto realmente es el futuro del entorno laboral que conocemos hoy en día. ¿Okay? Esto va a permitir priorizar la flexibilidad para equilibrar la vida personal y laboral del trabajador. Por otra parte, también le permite a las empresas realizar una evaluación en base al resultado más que a las horas trabajadas. Y por otro, va a permitir generar la autonomía para decidir cuándo y desde dónde trabajar por parte del trabajador. La personalización. Tenemos que cada talento tiene sus propias necesidades, intereses, aspiraciones y habilidades según sus experiencias significativas, lo cual es fundamental para el crecimiento organizacional. Considerar el talento de las personas y cómo ese talento puede desarrollarse, encontrar un lugar donde él pueda desarrollarse, lo va a hacer desde la mayor forma de creatividad, porque sencillamente él va a estar centrado en su trabajo. Esto puede darse a través de generar una cultura organizacional que sea ágil y flexible para el trabajador y para la empresa. Esto a través de un enfoque holístico, buscar el equilibrio familiar y laboral y la salud mental, que hoy en día es algo sumamente importante. Esto permite que esta cultura organizacional que puede desarrollarse en la empresa esté centrada en las personas, en la salud de los colaboradores y garantizándole un ambiente seguro y positivo en base a la confianza. El salario emocional es fundamental también. Nos estamos refiriendo a aquellos beneficios que no son monetarios, pero donde el trabajador siente que su problemática perfectamente puede ser apoyada a través de la empresa. Esto genera mayor compromiso, mayor identidad y sentido de pertenencia hacia las empresas, lo cual es un elemento fundamental porque la persona o el trabajador siempre va a estar dispuesto a ir un poco más allá de lo que realmente pudiera considerarse como es el salario básico. En este sentido, bueno, los invito a seguir profundizando con respecto a cuáles son las tendencias gerenciales para la gestión del talento humano. Muchísimas gracias.
contamos con la participación de otro extraordinario colega, el doctor Arturo Arriaza. Él va a hablar sobre la responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad, una mirada desde la gerencia deportiva. Nuestro colega es doctor en Ambiente y Desarrollo, magíster en Gerencia Pública y economista, egresado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES. Es profesor de pregrado y posgrado en nuestra institución, UNEYES, destacado investigador, responsable del Centro de Creación Intelectual para la Gestión Ambiental y el Desarrollo Industrial, árbitro en la revista de Ciencia y Tecnología Agrollanía de la UNEYES, miembro activo de los grupos de creación intelectual Nueva Cosmovisión para las Ciencias Sociales y Gestión Ambiental para la Industria UNEYES, autor del libro Valor Añadido de las Pequeñas Industrias en Venezuela y coautor del libro Investigaciones Ambientales entre lugares y momentos del Estado Cojedes, coordinador de la unidad de observatorio PIMI del Instituto para el Desarrollo de la Pequeña y la Mediana Industria, INAPIMI. Fue consultor del Programa de Desarrollo de Proveedores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Venezuela, y monitor comunitario de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, Venezuela. Para nuestro querido y apreciado profesor, prestemos la meticulosa atención. Todos y bienvenidos. Es un placer para mí guiarlos hoy en esta breve presentación sobre responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Una mirada desde la gerencia deportiva en el marco del foro académico Perspectivas en la Administración y Gerencia de Instituciones Deportivas. De antemano, mi más profundo agradecimiento al profesor Carlos Tovar por esta gran oportunidad. Empecemos. La Organización de las Naciones Unidas reconoce explícitamente el deporte como un derecho humano fundamental y una poderosa herramienta para fortalecer los lazos sociales, promover el desarrollo sostenible, fomentar la paz y mejorar el bienestar general de las personas, lo que subraya la capacidad inherente del deporte para influir positivamente en la vida de las personas y las comunidades, así como agente de transformación. Visto el deporte como una industria, el deporte es de alcance masivo, tanto en lo económico como en el ámbito ambiental y social, por su oportunidad de liderar la transición hacia un futuro más sostenible, integrando la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad como componentes estratégicos y centrales de su modelo de gestión. Para comprender la profundidad de esta transformación es esencial clarificar los conceptos fundamentales que guían este nuevo paradigma en la gerencia deportiva. Uno es la responsabilidad social, en general, que se refiere a la obligación de una entidad de responder ante la sociedad en general y ante grupos específicos de interés. Es una noción amplia que abarca el impacto ético y moral de las acciones de cualquier organización o individuo en la sociedad, como cuando un club de fútbol, más allá de sus logros en el campo, implementa programas comunitarios para niños y jóvenes de escasos recursos, ofreciendo acceso gratuito a entrenamientos y equipamientos deportivos, permitiendo que niños y adolescentes que de otro modo no tendrían la oportunidad puedan practicar deportes y desarrollar talentos, así como la aplicación también de talleres educativos y de valores, utilizando el deporte como herramienta para enseñar trabajo en equipo, disciplina, enseñar respeto, juego limpio y hábitos de vida saludable. Otro concepto importante es la responsabilidad social empresarial o corporativa, que ya se refiere a la contribución activa y voluntaria de empresas u organizaciones a la mejora social, económica y ambiental con el objetivo de fortalecer su situación competitiva, su valoración y su valor añadido. Por ejemplo, como cuando cierto club implementa programas para concientizar sobre el cambio climático y promover prácticas sostenibles en el fútbol y la sociedad. Por último, la sostenibilidad se refiere al marco que evalúa el desempeño de una organización a través de tres dimensiones interconectadas: la social, la ambiental y la económica. Estas tres dimensiones de la sostenibilidad son la dimensión económica, que requiere que las organizaciones sean financieramente viables y rentables, asegurando su éxito económico a largo plazo, lo cual va más allá de la mera generación de beneficios a corto plazo. La dimensión social, que se centra en la equidad, la justicia social y la mejora de la calidad de vida de las personas, incluyendo aspectos como la inclusión, la accesibilidad y el bienestar de las comunidades. Y por último, la dimensión ambiental, que implica que las operaciones de la organización minimicen su impacto negativo en el medio ambiente a través de prácticas sostenibles, la reducción de la huella de carbono y su gestión responsable de los recursos naturales.
De manera más detallada, veremos los pilares de la sostenibilidad en la gestión deportiva contemporánea. Y es que la huella ambiental de las actividades deportivas es significativa. Tiene un alto consumo de recursos naturales como agua y energía y una considerable generación de residuos. Por ello, la gestión eficiente de recursos y la reducción del impacto son fundamentales, lo que implica implementar tecnologías de eficiencia energética como iluminaciones LED, sensores de movimiento, adopción de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, el uso de tecnologías de ahorro de agua con sensores de humedad para riego de campos, por ejemplo, la reutilización de aguas grises, la recolección de aguas de lluvia, entre otras. También la gestión de residuos, la promoción de la economía circular, con énfasis en el reciclaje, el uso de materiales sostenibles, eliminar, por ejemplo, plásticos o minimizar el uso de plásticos de un solo uso, promoción de envases biodegradables, estableciendo programas de cero residuos, reutilización de equipamientos, reventa de ropa deportiva, reciclaje textil, entre otros. En tercer lugar, la movilidad sostenible es un área clave para reducir la huella de carbono, promover el uso del transporte público, bicicletas y vehículos compartidos para los asistentes y el personal de eventos y actividades. Finalmente, la infraestructura sostenible en nuevas instalaciones deportivas y la modernización de las ya existentes debe aprovechar la luz natural, el uso de aislamientos térmicos eficientes, la aplicación de materiales locales y materiales reciclados. La inclusión y la accesibilidad se refieren a la promoción de la igualdad de oportunidades, el acceso al deporte para todas las personas, prestando especial atención a grupos marginados o desfavorecidos, asegurando que las instalaciones sean accesibles para las personas con discapacidades y promoviendo la diversidad en todas sus formas. Por medio de la educación y la sensibilización se fomentan cambios culturales, educar a los participantes, espectadores y a la comunidad en general sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental y social a través de valores fundamentales como la equidad, el juego limpio, el trabajo en equipo, la disciplina, la perseverancia y el respeto mutuo. Este tipo de valores que se pierden o se debilitan fácilmente en la sociedad moderna. Asimismo, las organizaciones deportivas deben fortalecer su relación con las comunidades en las que operan, contribuyendo a su desarrollo social y bienestar, por la promoción de la salud física y mental, ofreciendo espacios de desarrollo y utilizando el deporte como una herramienta de transformación social en las comunidades vulnerables. Finalmente, en el área social de sostenibilidad, esta debe resaltar el respeto por los derechos humanos y laborales, garantizando condiciones de trabajo justas, acceso equitativo a las prácticas deportivas y a la prevención de la discriminación, la explotación y el abuso. La sostenibilidad económica en la gerencia deportiva se centra en la viabilidad y rentabilidad a largo plazo, asegurando que las organizaciones deportivas no solo generen beneficios, sino que lo hagan de manera responsable. La viabilidad financiera a largo plazo implica una gestión responsable de recursos financieros para garantizar que los proyectos deportivos sean sostenibles y generen beneficios duraderos, evitando la acumulación de deudas y haciendo uso de la diversificación de los ingresos. Esto quiere decir buscar fuertes ingresos adicionales, principalmente por patrocinios y programas de membresía, además de la venta de entradas, venta de mercancías, derechos de transmisión, ventas de datos, entre otros. Finalmente, al optimizar el uso de recursos y reducir el consumo de energía y agua, así como gestionar eficientemente los residuos, las organizaciones deportivas pueden lograr una significativa reducción de costos operativos. La gobernanza y la ética son el cimiento sobre el cual se construye una sostenibilidad genuina en la gerencia deportiva. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la credibilidad de cualquier organización, lo que implica no solo hacer públicos los compromisos sociales y ambientales, sino también medir y reportar los logros alcanzados de manera transparente. El liderazgo ético se refiere al liderazgo participativo, solidario y respetuoso de la dignidad humana, como cuando un entrenador fomenta un ambiente de juego limpio y respetuoso entre sus jugadores, asegurando que todos tengan igualdad de oportunidades y se reconozcan tanto las victorias como las derrotas con dignidad. El cumplimiento normativo es cuando las organizaciones deportivas están pendientes a las regulaciones o de las regulaciones y estándares vigentes, evitando posibles sanciones y fortaleciendo su posición en el mercado, es decir, respetar las leyes, respetar los derechos humanos y los intereses de la comunidad en todas las operaciones. Y la gestión de riesgos permite identificar y minimizar los impactos negativos de los eventos ejecutados. Gestión de riesgos operativos, gestión de riesgos legales,
aplicar, por ejemplo, acciones de antidopaje y lucha contra la corrupción en el deporte. Pero algunos ejemplos de eventos deportivos sostenibles tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, que destacaron por su fuerte enfoque en la sostenibilidad, utilización de tecnologías de eficiencia energética. Un ejemplo icónico de su compromiso fue la creación de medallas a partir de electrónicos reciclados y podios hechos de plástico reciclado. También el Maratón de Londres y el Abierto de Australia siempre implementan prácticas avanzadas de gestión de residuos, reciclaje y compensación de carbono para reducir su impacto ambiental. Finalmente, durante la Copa Mundial de FIFA 2018 en Rusia también se implementaron tecnologías de iluminación LED de bajo consumo energético en los estadios y se promovió una gestión sostenible de recursos. Entre algunas innovaciones tecnológicas aplicadas a la sostenibilidad deportiva está el uso generalizado de paneles solares en estadios como práctica creciente para generar energía limpia. Además, se implementan sistemas de riego automatizados, recuperación de aguas grises y pluviales para riego y la optimización del consumo hídrico. La industria deportiva también está desarrollando materiales sostenibles, equipamientos, pelotas de tenis, ropa deportiva reutilizada o empleando materiales reciclados, biodegradables y de alta durabilidad. También se están desarrollando metodologías avanzadas para la reducción de huella de carbono. Se aplicó en París 2024 a través de proyectos de reforestación y energías renovables. Además, el análisis de datos optimiza el rendimiento deportivo al conectar la salud ambiental con el bienestar personal, contribuyendo a la gestión eficiente de eventos deportivos, por ejemplo, optimizando horarios, flujos de tráfico y automatizando tareas administrativas. Ya para finalizar, para que la gerencia deportiva pueda realmente redimensionar sus perspectivas e impulsar un futuro más sostenible, es fundamental adoptar un conjunto de acciones y recomendaciones estratégicas que abarquen la integración, la acción y la medición. La sostenibilidad no debe ser solo un apéndice, sino un eje principal y un principio de trabajo fundamental para la organización, integrado en la visión y estrategia de la gerencia deportiva. Deben aplicarse acciones concretas de sostenibilidad como optimización de recursos, gestión de residuos, movilidad sostenible, infraestructuras verdes, inclusión y accesibilidad, eficiencia operativa, entre otros, que hemos venido comentando. Es fundamental establecer sistemas robustos de medición y reporte, definir indicadores para medir el desempeño en sostenibilidad que midan huella de carbono, consumo de agua, generación de residuos y la participación social. Finalmente, el camino hacia una gerencia deportiva plenamente sostenible requiere un esfuerzo colectivo y una mentalidad de mejora constante. Fomentar la colaboración interinstitucional con gobiernos, otras organizaciones deportivas, ONG, universidades y el sector privado para abordar desafíos complejos y compartir mejores prácticas. Muchas gracias por su atención. Disfrutado hasta el momento de las diversas ponencias que se han contemplado en este video. A continuación, otra extraordinaria colega, la profesora Marjorie del Carmen Mercado Betancourt. Ella nos hablará sobre las organizaciones inteligentes como enfoque gerencial emergente en el escenario deportivo. Ella es técnico superior universitario de Administración de Empresas, licenciada en Administración y Mención de Recursos Humanos, magíster en Gerencia Pública y actualmente cursando el doctorado en Gerencia Avanzada en la UNEYES. Ha realizado diplomado en Gestión y Administración Pública y en el ámbito profesional se ha desempeñado en distintos cargos de la Administración Pública, como administradora, gerente de recursos humanos, jefe de contabilidad en la empresa Aguas de Cojedes, jefe de la unidad de bienes y servicios de la Gobernación del Estado Cojedes, consultora y asesora externa para instituciones públicas, así como la práctica de libre ejercicio profesional como licenciada en administración, emprendedora en el sector comercial organizando eventos sociales y en el ámbito educativo se desempeña como docente a tiempo convencional en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES. Ha participado a través de publicaciones científicas en revistas indexadas, arbitradas, referidas a las organizaciones inteligentes, la axiología gerencial, temática que va a abordar a continuación. Es un placer escuchar a nuestra colega, la profesora Marjorie Mercado. Hola a todos, primeramente quiero agradecer al doctor Carlos Arturo Tovar
por esta valiosa invitación a participar en esta interesante temática y poder estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Quien les habla, la Magíster Marjorie Mercado, y hoy estaremos conversando sobre cómo el concepto de las organizaciones inteligentes planteado por Peter Senge puede redefinir la gestión en el ámbito deportivo, especialmente cuando ésta se integra con los valores éticos de Adela Cortina y la inteligencia emocional de Daniel Goleman. En este caso, en el escenario deportivo actual, existen estructuras organizativas, adaptativas, éticas y que éstas estén emocionalmente inteligentes, que puedan responder al cambio, fomentando un aprendizaje continuo y construir así una cultura de alto rendimiento y un bienestar. Empezaremos hablando sobre el deporte. Este es visto como un fenómeno social y organizativo, el cual ha evolucionado hacia una complejidad que exige no solo nuevas formas de liderazgo, sino que también una nueva forma de gestión. En este contexto, el enfoque de organizaciones inteligentes surge como una propuesta valiosa, especialmente si se considera desde una perspectiva multidimensional que incorpore, en primer lugar, un pensamiento sistémico y un aprendizaje organizacional, lo cual es el postulado de Senge. En segundo lugar, una ética aplicada y la responsabilidad social de Adela Cortina. Y por último, una integración de la inteligencia emocional como competencia gerencial según Daniel Goleman. Empezaremos con el primer postulado o el primer punto en donde hablaremos sobre las organizaciones inteligentes y el aprendizaje en el deporte. En este caso, Senge definió a las organizaciones inteligentes como aquellas donde las personas expanden continuamente su capacidad para crear los resultados que éstas deseen, fomentando patrones de pensamiento de nuevos colectivos y de nuevos aprendizajes. En este caso, Senge hizo un estudio sobre 5 perspectivas, en donde la primera tenemos un dominio personal, que en este caso visto desde las organizaciones deportivas como un compromiso individual con el crecimiento, en lo cual esta es ideal para los entrenadores y para atletas de alto rendimiento. En segundo lugar, tenemos unos modelos mentales, que no es más que la identificación y un cambio de creencias, de limitaciones dentro de estos equipos organizacionales. En tercer lugar, tenemos una visión compartida, que no es más que fundamentalmente esta se requiere para alinear las metas individuales con los objetivos colectivos dentro de estas instituciones. En cuarto lugar, tenemos un aprendizaje continuo, que no es más que imprescindiblemente lograr lo que es una sinergia táctica con una cohesión grupal. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es un pensamiento sistémico, que no es más que entender ese deporte como un sistema abierto con múltiples interacciones, es decir, visto desde que son un equipo multidisciplinario, en donde existen federaciones, medios, patrocinantes y, por supuesto, una comunidad. Esto quiere decir que los equipos deportivos más exitosos son aquellos que no solo enfrentan habilidades físicas, sino que aprenden continuamente cómo aprender. El segundo punto a abordar tenemos lo que es la ética y la responsabilidad en la gestión deportiva. En este caso, Cortina, ella plantea o manifiesta la necesidad de una ética cívica que promueve la inclusión, la equidad y la responsabilidad social. Visto desde el punto de vista del deporte, esto cobra un sentido en temas como la lucha contra el dopaje, la corrupción institucional, la inclusión del género, la diversidad en cuerpos directivos,
tiene que haber un equipo multidisciplinario y en lo cual esto tiene que estar comprometido para que estas organizaciones sean más exitosas. Y como tercer punto o como tercera perspectiva tenemos lograr una gestión con propósito donde los valores estén por encima de los resultados económicos y competitivos. Esto resulta una necesidad de una gestión ética más transparente que articule valores institucionales con prácticas deportivas que sean más justas y más humanas. Otro punto a abordar, en este caso tenemos la inteligencia emocional y el liderazgo deportivo. Según el postulado de Goleman, destaca que el desempeño organizacional depende en gran medida de la inteligencia emocional de sus líderes. En esta dimensión podemos observar que existe una crítica en la gestión deportiva donde las emociones, la presión y el liderazgo interpersonales son lo cotidiano. En este caso tenemos 3 puntos claves. En primer lugar, la autoconciencia, que esta es clave para los entrenadores y los dirigentes deportivos en relación a la toma de decisiones bajo presión. En segundo, la autorregulación, que esta es muy importante en los ambientes de alta tensión y competitividad. Tenemos que lograr una empatía, en lo cual esta es vital para crear equipos cohesionados, es decir, que estén totalmente unificados, que exista una relación entre cada persona que pertenezca a ese equipo o entre cada atleta. Y por último, tenemos que lograr unas habilidades sociales, que estas van a ser las bases para la relación constructiva entre los atletas. En este punto podemos visualizar que los líderes más efectivos tienen un alto grado de inteligencia emocional. No solo es un rasgo adicional, sino que es un rasgo esencial. Como otro punto a abordar, tenemos que tener en cuenta que sumando o logrando una triangulación en estos 3 aspectos nos lleva hacia una sinergia transformadora, que en este caso, en la gestión deportiva del siglo XXI necesita pasar de un enfoque de mando autoritario y controlado a un liderazgo transformacional e inteligente, sustentado en la triangulación o en las dimensiones entre Zenger, Cortina y Goleman, que en este caso se debe mantener un propósito de visión compartida, un aprendizaje, una ética visto desde una responsabilidad organizacional, con una motivación o con un propósito común. Debe de existir una relación de aprendizaje en equipo, un respeto, una inclusión y una empatía entre las habilidades sociales de cada persona que pertenezca a estas organizaciones deportivas. Y que por supuesto debemos lograr una adaptación a un pensamiento sistémico en donde esto nos lleve a que estas organizaciones sean más justas y que se pueda lograr una equidad en una autorregulación emocional. Para concluir, tenemos que ver que las organizaciones deportivas enfrentan desafíos crecientes que no solo pueden resolverse solo con estrategias técnicas, sino que estas deben requerir unas estructuras vivas que sean más éticas, que sean emocionalmente conscientes, que puedan lograr una propuesta vista por estos 3 autores, en donde se pueda ver que estén iluminizadas por Zenger, por Cortina y por Goleman, y que puedan ofrecer un marco poderoso para la gestión deportiva moderna, promoviendo un equilibrio entre un rendimiento, entre los valores y entre un bienestar colectivo. Quien les conversó con ustedes y quienes habló, la Magíster Marjorie Mercado. Muchísimas gracias. Y para cerrar este ciclo de ponencias virtual, contaremos con la presencia de la doctora Noelia Lisbeth Tovar Sarmiento.
Ella va a hablar acerca de las tecnologías, marketing digital e inteligencia artificial, retos y desafíos del gerente en el ámbito deportivo. Nuestra colega Noelia es docente titular de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, doctora en Educación Mención Mediación Pedagógica de la Universidad La Salle de Costa Rica, magíster en Educación Provincial de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y magíster en Ciencias de la Educación Mención Docencia Universitaria UNEYES, ingeniero de sistemas, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, actualmente coordinadora de desarrollo profesoral en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Núcleo San Carlos, investigadora, conferencista, facilitadora, tutora, vocero de servicio comunitario y ha sido jurado de múltiples investigaciones tanto de pregrado y posgrado en diversas universidades del país. Una investigadora apasionada y para ella la cuidadosa atención a fin de que nos deleite cómo la tecnología está involucrada incluso en el escenario deportivo desde el ámbito gerencial. Hace algunos años un atleta practicaba en una cancha de tierra, solo y quizás con la mirada de su entrenador. Hoy día un atleta puede practicar con sensores en sus zapatos, retroalimentación sobre su rendimiento en tiempo real y recomendaciones realizadas por una inteligencia artificial. De esas transformaciones conversaremos en el día de hoy. Soy Noelia Tovar y evaluaremos los retos y desafíos del gerente en el ámbito deportivo en los próximos minutos. La transformación digital en el mundo deportivo ha generado grandes cambios que se notan en la gestión, en la forma como se consume y sobre todo cómo se comercializa el deporte. Cifras significativas como que 17.8 billones de dólares se intercambian en el mercado global de tecnología educativa para el año 2025. Se proyecta que 61% de las organizaciones deportivas invierten en transformación digital y un 3.5 billones de aficionados están conectados digitalmente, transformando la manera como se produce y se interrelaciona en el deporte. Estas transformaciones están mediadas por tecnologías emergentes que van desde el Internet de las cosas, compuesto por sensores, dispositivos, que se encuentran conectados recopilando datos en tiempo real y que tienen que ver con el rendimiento, la biomecánica y la salud de los atletas, que monitorean sus signos vitales y métricas de entrenamiento. Por otro lado, la Big Data y la analítica avanzada permite un procesamiento de volúmenes de datos a gran cantidad para identificar patrones, predecir lecciones y optimizar estrategias, análisis de rendimiento avanzados en datos para la toma de decisiones. Igualmente, la inteligencia artificial proporciona algoritmos de entrenamiento profundo para el análisis táctico, el reconocimiento de patrones y sobre todo la personalización del entrenamiento. Podemos contar con chatbots inteligentes y asistentes virtuales para mejorar incluso la experiencia del aficionado. La realidad virtual y aumentada también juega un papel bien importante, ya que a través de simulaciones inmersivas, en el caso de los entrenamientos, en el análisis táctico, permite crear experiencias para aficionados incluso en estadios y desde casa, visualizando datos en tiempo real durante las competencias. Por otro lado, la tecnología 5G propone la conectividad ultra rápida que permite transmisiones en tiempo real de alta calidad, habilitador de experiencias inmersivas de estadios inteligentes y aplicaciones en segunda pantalla. ¿Qué genera esto? Optimización en el rendimiento, enganche y afianzamiento profundo con el aficionado, toma de decisiones estratégicas, prevención incluso de lesiones y nuevos modelos y de negocios que permiten otros ingresos. Un papel fundamental de todo este proceso lo juega el marketing deportivo. Recordemos que el marketing no es otra cosa que la manera como se relacionan, se genera contenido dirigido directamente a la audiencia y cómo los deportistas, entrenadores y clubes pueden posicionarse en el mercado tecnológico. ¿Qué permite esto? Estrategias efectivas como la personalización, el marketing de contenidos y la gamificación a través de canales digitales como las apps
móviles, las redes sociales, el video streaming y el marketing de correos. De tal manera que podemos estar compartiendo en tiempo real toda una serie de elementos que van precisamente con las métricas de éxito que tienen que ver con el punto de vista deportivo, donde entra el rendimiento físico, donde entra la técnica, la táctica, la psicología, los resultados deportivos, la progresión individual, entre otras cosas. ¿Cuáles son las tendencias a crear productos NFTs digitales, tokens digitales? El metaverso deportivo está generando todo un escenario nuevo y distinto que se espera que tenga rendimientos excepcionales en cuanto a las experiencias inmersivas y los eventos virtuales. Igualmente, el marketing predictivo permitirá anticipar comportamientos mediante inteligencia artificial. Por otro lado, la inteligencia artificial en el deporte está realizando grandes aportes a través del análisis avanzado de datos, la automatización de procesos y la personalización de experiencias, haciendo ventajas competitivas tanto para las organizaciones deportivas como para los atletas, entrenadores y obviamente para el público. Estas herramientas permiten varias estrategias. La primera de ellas es el análisis del rendimiento, ¿verdad? A través del análisis de video, de la predicción de lesiones y la optimización de los entrenamientos. Por otro lado, tenemos la experiencia del aficionado. La IA juega un papel importante porque a través de la generación de chatbot y asistentes virtuales se pueden generar nuevas interrelaciones que enganchen al aficionado a través también de la creación de contenidos y por supuesto la realidad aumentada. ¿Dónde influye específicamente esto? En la toma de decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque a través de análisis de, por ejemplo, con oponentes podemos identificar patrones y debilidades que permitan establecer tácticas incluso antes de la competencia. ¿Qué desafíos enfrenta la inteligencia artificial? Como en todos los medios o en todos los ámbitos donde está siendo utilizada, pues la primera y quizás la fundamental es la privacidad de datos, cómo se mueven, cómo se gestionan y cómo son utilizados estos datos que para el usuario final la mayoría de estas experiencias son transparentes, resistencia al cambio y por supuesto requiere de una inversión inicial en cada una de estas aplicaciones y el desarrollo, sobre todo en lo que vendrá, el desarrollo a partir de lo que se tiene hoy día y cómo esta puede realmente ser utilizada en los próximos, yo no diría que años, ni tampoco hablaría de meses, sino en los próximos días, incluso en el ámbito de la inteligencia artificial, el mercado y la manera como se está utilizando, implementando, desarrollando, saliendo a la luz pública, es tan rápido que ya estamos hablando de noticias que se transforman o grandes eventos y aplicaciones que surgen no en días, sino en horas. ¿Qué retos entonces representa todo esto para el gerente deportivo? Primero que nada, representa un reto a la gestión del cambio cultural. Cómo se vienen realizando las cosas, cómo se viene gestionando perdón, todo lo que tiene que ver en función del atleta. Cómo se administra esas gestiones que tienen que ver con el proceso administrativo. Cómo el aprendizaje continuo y la actualización permanente entonces viene a jugar un papel fundamental que antes quizás era mucho más lento. Por supuesto, tiene uno de los retos importantes, tiene que ver con cómo se manejan las inversiones tecnológicas, cuáles realmente son las decisiones más acertadas, sobre todo considerando esto que les vengo comentando, que las transformaciones se están dando tan rápido que quizás hay que evaluar bien cuál es la táctica y cuál es el camino a seguir para no hacer inversiones innecesarias. Obviamente necesita el gerente deportivo considerar todo lo que es la privacidad y la seguridad de los datos. Por supuesto, tener las competencias digitales que le permitan mantenerse activo y poder tomar mano, entender cómo y cuándo puede utilizar las herramientas tecnológicas para sacarle provecho y mantener un equilibrio entre los aspectos tradicionales y la innovación. Por otro lado,
las competencias del gerente digital están divididas en competencias técnicas como entender cómo funcionan los algoritmos de análisis de datos y métricas. Estamos hablando entonces de que estamos en pro de una alfabetización en inteligencia artificial, comprensión de tecnologías emergentes, gestión de patrones digitales y por supuesto la ciberseguridad. Hay que tener entonces competencias en marketing digital también, de tal manera que se puedan establecer o reconocer, porque quizás el agente deportivo, el club deportivo busque a alguien especialista en estos aspectos, pero yo como gerente deportivo debo conocer los fundamentos para poder entrelazar y comunicar exactamente mis necesidades reales a este personal técnico. Entonces debo tener habilidades en competencias de marketing digital, precisamente en estrategias de redes, en analítica de mercadeo, en establecimientos de relaciones duraderas con las audiencias digitales y por supuesto en la gestión de contenido digital. Debo tener competencias de liderazgo. Hoy más que nunca debe prevalecer la adaptabilidad al cambio, el pensamiento innovador, la colaboración interdisciplinaria y el establecimiento de redes colaborativas, la gestión del cambio y la visión estratégica digital. Fíjense que la mayoría de estas competencias de liderazgo tienen que ver con competencias blandas más que con técnicas. ¿Cómo puedo desarrollar entonces estas competencias? La primera estrategia es la formación continua, el establecimiento de relaciones colaborativas o el networking, establecer también la posibilidad de mentorías y participar en el desarrollo de proyectos pilotos en las áreas digitales. Por otro lado, tenemos casos de éxito fundamentales como la NBA, Nike, Fórmula 1 y la Liga, que a través de la transformación digital han logrado reconocer o establecer patrones y indicadores de gestión bien importantes. ¿Qué futuro entonces tiene la gestión deportiva? Estamos hablando de la creación y consolidación del metaverso deportivo, de la automatización inteligente en todo lo que tiene que ver la gestión de datos predictivos, el entrenamiento, la personalización hipersegmentada, los deportes globales y locales. Si podemos ver, esto se ha ido evolucionando y se prevé una evolución desde el 2025 al 2027 en la adquisición generalizada de la inteligencia artificial y análisis predictivo, es decir, crear experiencias híbridas físico-digitales, monitorización de datos. Para el 2028 al 2030 se prevé la consolidación del metaverso deportivo y en el 2030 hay una convergencia entre el deporte físico y el digital. Entre las recomendaciones y conclusiones finales podemos hablar de que ya hablar de transformación digital en el campo deportivo definitivamente es inevitable. Las experiencias de los aficionados están siendo disruptivas o se están creando nuevas experiencias que le van a permitir oportunidades de establecer relaciones profundas con ellos. El dato será un activo estratégico dentro de las organizaciones digitales y dentro de las funciones gerenciales. Y definitivamente la apertura al cambio y la adquisición de nuevas competencias. ¿Cuáles son las recomendaciones para el gerente? La formación continua, formar desde hoy y desde este momento presente las estrategias digitales integrales, establecer alianzas estratégicas y lograr un equilibrio humano-digital. Es decir, utilizar la tecnología para potenciar, no para reemplazar la conexión humana que es fundamental para el deporte. Para finalizar, quiero hacerlo con una frase que es que en cada bit de información debe latir un propósito, en cada algoritmo un valor y en cada victoria un sentido de ser mejor, no solo más eficiente. Muchísimas gracias por su atención.